La representación de los vampiros es tan antigua como la humanidad. Es un mito extendido por casi todas las culturas del mundo, que a base de constancia casi se vuelve realidad. Persia y Babilonia, China, Egipto, India, Grecia, Roma e inclusive las antiguas culturas americanas cuentan con sus propias representaciones de lo que podría denominarse como un vampiro. Aunque los relatos que nos resultan más familiares son los provenientes de la Europa oriental. Los historiadores europeos coinciden en sus crónicas que durante el siglo XVII la cantidad de sucesos relacionados con el vampirismo eran una realidad abundante, principalmente en países como Hungría, Serbia, Rusia y Polonia. Estos últimos caracterizan la idea generalizada que tenemos de la representación del mito. Según el folclore, un vampiro es un cadáver reanimado que al absorber la sangre de los seres vivos, animales o humanos, asegura su propia supervivencia. Se parecen a las personas normales, aunque no pueden proyectar su sombra ni reflejarse en un espejo. Algunas características particulares de estos personajes son palidez en el rostro, dientes largos y afilados, pelo en las palmas de las manos y uñas largas. Duermen durante el día, ocultos a la luz que los podría matar, y despiertan de noche para alimentarse. ¿Podría haber algo de verdad detrás de todos los mitos y leyendas acerca del vampirismo? ¿Existe una base bioquímica, fisiológica y genética para explicar lo que la superstición interpretó como vampirismo? Existen diversos estados patológicos que por sus características clínicas pueden hacernos pensar en que el mito tendría algún tinte verídico. Las porfirias son un grupo heterogéneo de enfermedades metabólicas, generalmente hereditarias, ocasionadas por un déficit de las enzimas que intervienen en la biosíntesis del grupo hemo. Se caracterizan por una sobreproducción y acumulación de las llamadas porfirinas y de precursores como el ácido delta-aminolebulínico y el porfobilinógeno. En 1930, Hans Fischer describió las porfirinas de una forma muy sencilla. Son los compuestos que hacen la hierba verde y la sangre roja. Las principales fábricas de porfirinas del organismo son el hígado y la médula ósea. En esta se sintetizan altas cantidades de grupo hemo para producir suficiente hemoglobina, sustancia necesaria para el transporte de oxígeno. En el hígado, el hemo se utiliza para formar otras sustancias que fundamentalmente sirven para desintoxicar. El término proviene del griego porfura, que significa pigmento púrpura. Es probable que el nombre haya sido una referencia a la coloración que adquieren algunos fluidos corporales durante un ataque. Si bien las descripciones originales se atribuyen a Hipócrates, la explicación bioquímica de la enfermedad fue obra de Felix Hope Siller en 1874 y las porfirias agudas fueron descritas por el médico neerlandés Joseph Stokvis en 1889. Un 80% de pacientes portadores de la porfiria son asintomáticos. Por lo tanto, el posible alcance de esta enfermedad rara es una incógnita, y este es uno de los principales problemas en el diagnóstico. Saber su incidencia es complicado, porque no es una sola enfermedad, son 7, y al ser enfermedades raras, su incidencia no está documentada. Otro problema es el complejo cuadro clínico que se confunde con otras patologías más comunes. Aproximadamente 1 de cada 10.000 personas tiene el gen que provoca la porfiria, pero no todas las desarrollan. Se estima que la tasa real de afectados se sitúa en 1 por cada millón de habitantes.
En el caso del 80% de la población que pese a tener la enfermedad no la desarrolla, se debe principalmente a que el organismo compensa muy bien la ruta metabólica. Sin embargo, si se abusa de los factores precipitantes o se añade errores en el tratamiento, puede evolucionar. Aunque hay distintos tipos, se destaca la cutánea por ser la más común y la aguda intermitente por ser la más peligrosa. En el caso de la primera, se caracteriza por la sensibilidad de la piel al sol. Puede remitir en algunos casos y formas cuando se suprimen los factores precipitantes. Esta enfermedad rara tiene un retraso medio en el diagnóstico de 5 años, a pesar de que un sencillo test de orina puede despejar las dudas en unos segundos y evitar posibles complicaciones, que pueden llegar a ser trastornos neurológicos muy graves e incapacitantes o incluso entrar en coma. Existen 7 tipos principales y distintos de porfirias. Porfirias agudas, porfiria aguda intermitente, porfiria variegata, coproporfiria hereditaria, plumboporfiria o porfiria de 2, porfiria cutánea tarda, porfiria eritroproyética congénita o porfiria de Gunter y la protoporfiria eritroproyética. Cada una está originada por un defecto en la actividad de una de las 7 enzimas que participan en la cadena de biosíntesis o ruta metabólica del grupo hemo. Dependiendo del tejido en que predomina el defecto metabólico, se clasifican como porfirias hepáticas o porfirias eritroproyéticas. La herencia de estas porfirias es autosómica dominante, a excepción de la porfiria de 2. Si una enfermedad es autosómica dominante, significa que basta con que el individuo reciba el alelo anormal de uno de sus progenitores para heredar la enfermedad. Por lo tanto, lo más frecuente es que al menos uno de los padres la presente. Atendiendo a las posibles presentaciones clínicas, se distinguen 3 grupos. La porfiria aguda intermitente, plumboporfiria o porfiria de 2, que presenta síntomas agudos y no dérmicos. La porfiria cutánea tarda, que presenta síntomas cutáneos y no agudos. Y la coproporfiria hereditaria y la porfiria variegata, que son porfirias mixtas que pueden presentar síntomas agudos o dérmicos. Las porfirias se consideran eritroproyéticas cuando el tejido en el que predomina el déficit enzimático es la médula ósea. A la porfiria eritroproyética congénita o porfiria de Gunter se le considera extremadamente rara. Es una de las porfirias menos frecuentes y fue la primera descrita en 1911. Causada por una deficiencia de la enzima ferroquelatasa en el último paso de la formación del grupo hemo. Se conocen más de 50 mutaciones del gen. La protoporfirina se acumula en la médula ósea, glóbulos rojos y en grado muy variable en el hígado. Se manifiesta con sensibilidad a la luz solar y la exposición a ella produce, de forma brusca, comezón y enrojecimiento de la piel que pueden remitir en horas. Los signos y síntomas, como consecuencia de una disfunción global del sistema nervioso autónomo, son dolor abdominal, náuseas, vómitos, estreñimiento, hipertensión, taquicardias y sudoración. Del sistema nervioso periférico, neuropatía sensitiva y motora, que en los casos más graves pueden afectar a la musculatura respiratoria. Y del sistema nervioso central, ansiedad, confusión, insomnio, alucinaciones, agitación, convulsiones, depresión e incluso la alteración de la hormona antidiurética. La mayoría de las crisis comienzan con dolor abdominal, con posible irradiación a espalda y muslos y un estado peculiar de gran ansiedad. Suelen requerir hospitalización y la instauración inmediata del tratamiento. Por favor, si tienen dudas sobre algo de lo que mencioné, consúltenlo con un médico. Créanme cuando les digo que aunque esta información parezca excesiva, en realidad solo toqué el tema muy por encima porque no quiero herir la sensibilidad de nadie. Como hice mención al principio, en las porfirias cutáneas, los precursores del grupo hemo,
se acumulan en la piel. Esta acumulación de porfirinas provoca que al recibir luz solar se produzcan heridas y ampollas. Es por esto que los enfermos de porfiria no pueden exponerse a la luz solar, lo que los hace más pálidos. Algunos estudios relacionan el consumo de ajo con ciertos trastornos cardiovasculares que afectan a la coagulación y al grupo hemo. Es por esto que un enfermo de porfiria empeoraría si ingiere ajo. Antiguamente se creía que si se trataba a los enfermos de porfiria dándoles de beber sangre de algunos animales, les ayudaba a mejorar ligeramente. Toda esta serie de características, mezcladas con el folclore de cada región, dieron lugar en todo el mundo a terroríficas historias de criaturas que se alimentaban de sangre. El mito médico que propone a la porfiria como una explicación del vampirismo se originó en 1985, después que el New York Times publicara un artículo proponiendo esta teoría. Aunque la porfiria es una entidad patológica relativamente poco común, debe ser considerada en pacientes con un historial médico atípico. En algunos casos, el exceso de porfirinas, además de afectar la piel, provoca un compromiso sistémico crónico, especialmente de tipo hepático o biliar, y lo más grave, origina crisis neuropsiquiátricas que pueden llevar a alucinaciones, trastornos de personalidad, parálisis de extremidades y paros respiratorios, con riesgo de muerte. Durante el siglo XVII, cuando el auge del vampirismo cobró más notoriedad, ya se conocía la importancia de la sangre en la fisiología humana y que su privación trae como consecuencia la muerte. Por lo tanto, para aquellos estudiosos del mito, no era ilógico pensar que se pudiera volver a la vida o prolongarla bebiéndola. ¿Sería posible que los pacientes con porfiria en la Europa medieval hayan alimentado el mito en medio de la ignorancia y la superstición popular? Dejando a un lado cualquier especulación, es interesante descubrir cómo el mito del vampirismo ha pasado la prueba del tiempo, no sin sufrir algunas modificaciones sociales y culturales según cada caso, permaneciendo oculto y tan a la vista de todos en la oscuridad de su noche eterna.